Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin se reencuentran en una noche de fin de año que nadie vio venir. Velas, miradas cómplices y una celebración privada que ha dejado a todos preguntándose, ¿ha quedado atrás el pasado? La noticia explotó en redes justo pasada la medianoche del 28 de diciembre. Una imagen filtrada mostraba una decoración elegante con velas blancas, copas de cristal y flores rojas en una mesa para dos. La sorpresa fue mayor al descubrirse que esa escena no pertenecía a un restaurante ni a un evento público, sino al salón de la casa de Kerem Bürsin. Los fans, rápidos como siempre, identificaron el cuadro en la pared y el candelabro como parte del mobiliario que el actor mostró en una antigua entrevista. No es casualidad, comentaba un fan en redes. Esa casa es de Kerem y esa decoración es de una noche especial. Y efectivamente, lo era. Según fuentes cercanas, Hande y Kerem decidieron recibir el nuevo año en privado, lejos de las cámaras y los rumores. La idea, al parecer, fue de ambos. Queríamos cerrar el año con calma, sin ruido, habría dicho Kerem a uno de sus amigos más cercanos. Testigos discretos aseguran que Hande llegó a la casa de Kerem sobre las 21:30, vestida con un abrigo largo color crema y una caja de regalo en las manos. No hubo paparazzis, no hubo apariciones en redes. Todo fue intencionalmente secreto. Pero lo que pasó dentro de esas paredes fue más revelador que cualquier publicación. Una fuente anónima declaró, había música suave, una cena sencilla pero especial. Brindaron. Rieron. Hande incluso llevó un pastel con forma de estrella. Fue como si se regalaran una segunda oportunidad. Durante la velada, ambos compartieron palabras que, según quienes pudieron escucharlas, no dejan lugar a dudas sobre sus verdaderos sentimientos. Nunca dejamos de entendernos, solo dejamos de hablarnos, le dijo Hande a Kerem mientras encendía una de las velas. Y ahora que volvimos a hablar, todo vuelve a tener sentido, respondió él, mirándola fijamente. La conversación, según testigos, continuó entre recuerdos y confesiones. Se mencionó una vieja foto de su primer viaje juntos a Capadocia. Se rieron al recordar cómo se perdieron en un mercado local y terminaron bailando frente a un puesto de especias. Esa escena, según Kerem, fue el día más libre de su vida. Tú siempre fuiste hogar, le susurró Hande en un momento de silencio. Y tú, mi punto de partida, replicó él, alzando su copa. Este año entendí muchas cosas, continuó Hande, mirando las luces parpadeantes del árbol decorado en la esquina del salón. Sobre mí, sobre lo que quiero, sobre lo que no estoy dispuesta a perder otra vez. Kerem se quedó en silencio unos segundos, como si cada palabra dicha por ella necesitara un eco en su corazón. Luego se acercó lentamente y le tomó la mano. Y yo entendí que hay ausencias que duelen más que 1000 discusiones. Que hay personas que, aunque se vayan, nunca se van del todo. Ambos sonrieron con nostalgia, pero también con una esperanza tibia. La música de fondo cambió a una melodía suave, casi mágica. Fue en ese momento cuando Kerem tomó el control remoto y bajó las luces, dejando que solo las velas iluminaran la habitación. ¿Bailamos?, preguntó él. Pensé que nunca lo ibas a decir, respondió ella, poniéndose de pie y dejando que sus manos se entrelazaran una vez más, como si el tiempo no hubiera pasado. La escena, según la fuente, fue casi cinematográfica. Dos almas conocidas reencontrándose, sin necesidad de cámaras ni testigos. Solo ellos, sus heridas y lo que quedaba del amor que una vez fue inmenso, o que tal vez nunca se fue.
En un momento de la noche, cuando ya el reloj marcaba las 0 y los fuegos artificiales se escuchaban a lo lejos, Kerem sacó un pequeño papel de su bolsillo. Lo había guardado por años. Era un fragmento de una carta que Ande le escribió durante el rodaje de su primera serie juntos. Esto lo guardé todo este tiempo. Nunca pude tirarlo, confesó. Ande lo leyó en silencio. Su rostro cambió. Sus labios temblaron. ¿Sabes que escribí esa carta cuando aún no sabía si estaba sintiendo lo mismo que yo? Susurró. Y yo ya lo sentía desde antes de leerla, dijo Kerem. Hubo una pausa. Un suspiro. Y luego, un abrazo. No uno cualquiera. Fue largo, profundo, de esos que no solo juntan cuerpos, sino también pasados rotos. Más tarde, la misma fuente reveló que Ande se quedó a dormir en la casa. No en una habitación separada. No como amigos. Cuando la luz del salón se apagó, solo se escuchó la risa de ella y un susurro de él diciendo, «Gracias por volver, punto». Lo que sucedió esa noche no fue simplemente una celebración de Año Nuevo. Fue una especie de ritual íntimo para cerrar ciclos, perdonarse y, quizás, empezar de nuevo. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Aunque ni Kerem ni Ande han publicado nada en sus redes, el movimiento de ambos en línea ha sido sutil pero evidente. Ella comenzó a seguir una cuenta de astrología con mensajes sobre reconciliaciones kármicas. Él, por su parte, dio like a una frase que decía, algunos regresos no necesitan explicación, solo el valor de sentir otra vez. Están juntos de nuevo, ¿fue solo una noche de nostalgia o el comienzo de algo nuevo? Las opiniones están divididas, pero lo que nadie niega es que esa velada marcó un antes y un después. Una seguidora resumió el sentir general con un comentario que ya acumula miles de likes. No sé si volverán oficialmente, pero lo que vi en esa mirada no lo veo ni en las películas. Lo suyo siempre fue real, aunque lo hayan olvidado por un tiempo. Por ahora, todo sigue envuelto en un misterioso silencio. Pero después de esa noche, ya nada será igual. Y quizá, como muchas veces sucede con el amor verdadero, el silencio lo dice todo. Así que, queridos seguidores, permanezcan atentos porque este 2026 podría comenzar con una historia de amor reescrita. ¿Será este el año del regreso definitivo de Ande y Kerem? ¿O simplemente cerraron el ciclo con elegancia y cariño? Sea cual sea la respuesta, esta historia ya se ha ganado un lugar en el corazón de todos. Porque hay amores que no necesitan confirmación. Solo una vela encendida, una canción suave y una mirada que lo dice todo. No olvides dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.